buenas tardes. Es un gusto poder interactuar con ustedes. Espero que sea así, que hayan podido estar en las lecciones iniciales de fisiología. Hoy día, siempre apoyados, parados o sustentados sobre lo que hemos revisado en Fisiología 1 y Fisiología 2 del aparato digestivo, vamos a abordar este otro bloque de temas que se refieren a la farmacología gastrointestinal. Como dice el subtítulo, ya que es imposible tratar en una sesión de 4 horas la mayoría de las patologías del aparato digestivo, yo he seleccionado algunos temas para poderlo revisar en detalle, lo cual nos permitirá, si bien no vamos a poder abarcar la totalidad de las patologías, eso es materialmente imposible, pero creo que con estos síndromes que yo he seleccionado, podemos obtener información útil para que usted esté en condiciones de responder acertadamente las preguntas de sus exámenes que tienen por delante. Muy bien, vamos a entrar, entonces sin mayor retraso en el tema. Hay 4 bloques, 4 capítulos si ustedes quieren mirarlo, y aquí están. En el primer bloque, en la primera hora, si se quiere, de esta interacción, vamos a abordar un tema que todavía está de moda. Todavía está vigente, todavía se habla, todavía es novedad, aunque honestamente no lo es tanto, por lo menos desde mi perspectiva, no es tanto novedad, pero todavía se habla, todavía se pregunta en los exámenes del residentado y todavía se ven muchos casos en los que el médico está enfrentado a esta situación, que es infección por Helicobacter pylori y sus complicaciones. Es el primer tema. El segundo es patologías digestivas, por cierto, debidas o causadas por paresia. Ya en fisiología, tanto 1 como 2, hemos dejado claro de que la paresia está referida a esa desaceleración, a ese enlentecimiento de los movimientos del tubo digestivo. En general, los movimientos del tubo digestivo siempre empujan lo que haya dentro de la luz del tubo digestivo en una sola y única dirección buco-anal. Todo lo que ingresa por la boca es empujado en dirección al ano gracias a estos movimientos, uno de los cuales son los movimientos peristálticos. La desaceleración de estos movimientos del tubo digestivo conlleva a lo que llamamos paresia, lentitud de movimiento y por lo tanto, por razones obvias, retardo del tránsito del contenido del tubo digestivo. Se hace más lento el avance de lo que hay en la luz del tubo digestivo. El tercer bloque, salimos momentáneamente del tubo digestivo para hablar de una víscera, una glándula anexa del tubo digestivo, y es para referirme acerca de la encefalopatía hepática. He dejado para el final, de nuevo volvemos al tubo digestivo, para hablar acerca de estreñimiento y sus hijos y sus complicaciones. Estómago, entonces, lentitud del tubo digestivo, bueno, paresia gástrica, paresia intestinal, paresia colónica, o si quiere verbalizarlo de otro modo, puede usted decir gastroparesia, enteroparesia o colonoparesia, como le parezca a usted bien o sea de su gusto, ¿no? Y volvemos. Hoy salimos, repito, para hablar de encefalopatía hepática y por último regresamos al tubo digestivo, al segmento final del tubo digestivo, el colon,
y el estreñimiento como síndrome y las complicaciones, o como yo lo llamo, hijos de esto. Y saben que, discúlpenme doctores, voy a quitarme la casaca, pensé que iba a hacer un poco de frío. Un instante, permítanme hacer esto, disculpen. Listo, ya estoy acá. Ahora sí. Listo. Ok, entonces vamos a lo nuestro. Primer bloque. Infección por Helicobacter pylori y sus complicaciones. Esto da a entender, de buenas a primeras, que cuando hay infección por Helicobacter pylori, que de arranque les digo, infección por Helicobacter pylori es algo extremadamente distinto a presencia de Helicobacter pylori. Y digo presencia por el hecho de que normalmente Helicobacter pylori debe estar presente en el estómago de los seres humanos. Y por lo tanto, su sola presencia, una cosa normal, no es sinónimo de infección. O sea, es imprescindible marcar esta diferencia. Una cosa es presencia normal de Helicobacter pylori y la otra es, muy distinta por cierto, infección por Helicobacter pylori. Muy bien. Obviamente en ambas condiciones está presente Helicobacter, es obvio. En una está presente porque tiene que estarlo, ahora van a ver por qué tiene que estarlo, y en la otra la bacteria está haciendo cositas indebidas y le está generando una infección en la mucosa gástrica del paciente. Así que vamos, y esta infección por Helicobacter trae consecuencias, a las que podemos llamar con holgura complicaciones. Vamos. Aquí está. Usted tiene ahí, hay una representación, un dibujo que está representando a esta bacteria, Helicobacter pylori, cuya presencia, repito, es normal en la mucosa gástrica de los seres humanos. Muy bien. Y está presente sobre el epitelio gástrico, encima de, parado sobre el epitelio gástrico. Por lo tanto, Helicobacter pylori no es, definitivamente, no es no está en el epitelio, está sobre el epitelio, parado sobre el epitelio. No es parte de la mucosa gástrica, porque como hemos revisado, y tal como esta figura lo describe, usted aquí tiene un bloque, un segmento de la pared gástrica. Y tomando en cuenta la fisiología digestiva, a lo largo de todo el tubo digestivo, la pared del tubo digestivo está conformada de 4 capas concéntricas que de adentro hacia afuera, bueno, en el sentido donde está en la figura, si la luz estuviera por acá y mis 4 dedos constituyen la capa gástrica, la pared gástrica, disculpe, yo tengo capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y capa serosa. Ahí están las 4 capas que conforman al tubo digestivo. Y aquí están también. Aquí tendremos la mucosa gástrica, la submucosa gástrica que está debajo de la muscularis mucosae, que está aquí, esta es la muscularis mucosae. Debajo de la submucosa se encuentra la capa muscular. Ya habíamos mencionado que la capa muscular del estómago es la única en todo el tubo digestivo. La del estómago es la única que tiene 3 subcapas en la capa muscular. Normalmente la capa muscular del resto del tubo digestivo está conformada de la subcapa circular interna y la subcapa longitudinal externa. Pero en el estómago tenemos capa oblicua
o subcapa oblicua, circular interna y longitudinal externa. Es decir, la subcapa nueva que aparece en la capa muscular del estómago es la capa oblicua. ¿Y aquí la ven? La oblicua aquí, la circular interna acá y la longitudinal externa aquí. Y por último, la cuarta y última capa es la capa serosa. El Helicobacter está aquí, encima del epitelio. Entremos. Vamos a ir despacio donde tengamos que ir despacio. Fíjense la afirmación. Mire cómo se dice. Siendo Helicobacter pylori, HP de aquí en adelante, miembro de la microbiota gástrica, porque de hecho es un miembro de la microbiota gástrica, su presencia no es sinónimo de infección gástrica por Helicobacter pylori, que era lo que les decía inicialmente. No es sinónimo. Bien, aquí hay varias cosas que destacar. Dice que es un miembro, un constituyente de la microbiota gástrica. Esto significa que en el conjunto de microbios que viven normalmente en y del ambiente gástrico, el Helicobacter es un integrante, es un elemento de este conjunto de microorganismos que normalmente viven sobre la mucosa gástrica, sobre el epitelio gástrico. Allí viven, es su morada. Muy bien. Y usted sabe que la microbiota, no solo la gástrica, sino la de todo el cuerpo, es necesaria. Pues la microbiota gástrica es necesaria. Ya vamos a ver después para qué, pero que es necesaria la microbiota, lo es. De la misma manera que en un centro de salud, una posta, un hospital, es necesaria la presencia de personal de seguridad. Se necesita que haya miembros de seguridad que cuiden las instalaciones y las personas que ingresan a ese centro de atención. En mi hospital hay personal de seguridad, nosotros llamamos guachimanes, pues porque tienen que estar allí. Ok, entonces Helicobacter pylori es un miembro de los guachimanes gástricos. Y disculpen que use ese término poco científico, pero creo que ilustrativo. Muy bien, avancemos. Esta llamada apunta a Helicobacter pylori y es, para decirlo así, ojo, habiendo dejado absolutamente claro que es un constituyente de la microbiota gástrica, que es una bacteria que tiene que estar presente sobre el epitelio gástrico. Ya que siempre está presente, o bueno, en la mayoría de personas está presente, a partir de eso digo lo siguiente: la positividad de los antígenos de Helicobacter pylori en las heces. O sea, si a mí me sacan una muestra de heces y me buscan la presencia de antígenos de Helicobacter pylori en mis heces, obvio es que tengamos que encontrarlos. Porque Helicobacter pylori y cualquier microbiota de cualquier parte del tubo digestivo es empujado en dirección bucoanal por los movimientos del tubo digestivo. De manera tal que mis Helicobacter pasarán de mi estómago a mi duodeno, yeyuno, ilion, y luego pasarán a mi colon y se irán al inodoro. Eso es lo normal. Y el espacio que dejó esa bacteria es reemplazado gracias a los fenómenos de mitosis o división celular de las bacterias, en este caso Helicobacter del estómago, de manera tal que la cantidad de Helicobacter en el estómago es más o menos constante. ¿Ok? La positividad de antígenos de Helicobacter pylori en las heces, o sea, buscar antígenos y dar positivo, como también la positividad de anticuerpos anti-Helicobacter pylori. O sea, si normalmente tenemos este microbio en contacto con nuestro epitelio, lógico es que las células inmunes que están debajo del epitelio
le fabriquen anticuerpos contra el Helicobacter, porque la inmunidad que está en la lámina propia de la mucosa de mi estómago dirá más o menos así, dirá, bueno, el Helicobacter es una bacteria amiga, es parte de la microbiota, pero igual es antígeno, no es parte de los tejidos corporales. Ya sé que el estómago ha celebrado un contrato, un convenio con el Helicobacter pylori y otras bacterias más del estómago. Pero siendo antígeno, de todas maneras yo voy a fabricar anticuerpos anti-Helicobacter pylori. De manera tal que encontrar anticuerpos contra el Helicobacter en mi sangre o donde fuera es algo que tampoco debería sorprendernos. La positividad de los anticuerpos anti-Helicobacter pylori, la positividad del test de aliento. El test de aliento no detecta otra cosa que bacterias poseedoras de ureasa. El test de aliento definitivamente no es específico para encontrar el Helicobacter. El test de aliento, cuando da positivo, me dice, mira, en el estómago de esta persona hay bacterias ureasa positivas. Como el Helicobacter pylori tiene ureasa en su citoplasma, lógico es que en el test de aliento haya señales de que bacterias ureasa positivas, esto es, poseedoras de ureasa, estén presentes. La positividad de los antígenos Helicobacter pylori en las heces, la positividad de anticuerpos anti-Helicobacter, el test de aliento o la positividad del cultivo inclusive. Si me toman una biopsia gástrica y cultivan, va a crecer el Helicobacter. Entonces, la positividad de esto, como también el test de la ureasa directa, el test de aliento detecta, repito, bacterias ureasa positivas en el estómago. Pero el test de la ureasa es el test que el médico hace en la misma sala de endoscopía. Toma una biopsia del estómago y en ese mismo instante coloca esa pieza o una de las piezas en un kit que contiene reactantes químicos que permiten identificar si en esa biopsia hay bacterias ureasa positivas. No sé si me dejo entender. Una cosa es el test de aliento que detecta bacterias ureasa positiva y otra es aquella que detecta en un kit la presencia de bacterias ureasa positiva en la biopsia que acabo de tomar. La positividad de estos que estoy mencionando, como también la positividad del PCR para detectar el Helicobacter, tampoco tendría que sorprenderme. Porque estamos diciendo que normalmente está presente, como también la hibridación fluorescente de piezas de la mucosa gástrica, o sea, de muestra, en buena cuenta, con la biopsia de mucosa gástrica yo puedo hacer el test de ureasa en el kit, puedo hacer el PCR para detectar el líquido. Usted sabe que el PCR detecta antígenos que solo están presentes en este caso, el Helicobacter pylori, y lo detecta. Y también una prueba que se llama hibridación fluorescente. Estos tres se hacen con piezas de biopsia. La positividad de todas estas pruebas, que son muchas, como ustedes ven, nos hablan de presencia de Helicobacter pylori, más no de infección. Presencia. Muy bien. ¿A qué anticuerpos anti-Helicobacter nos estábamos refiriendo? Como dice aquí, anticuerpos anti-Helicobacter circulantes en la sangre. Pues están circulando en mi sangre. Anticuerpos anti-Helicobacter presentes en la saliva. Las células inmunes, en este caso los linfocitos B de la mucosa gástrica, de mi mucosa gástrica, reaccionan fabricando anticuerpos contra el Helicobacter. Esos anticuerpos son de varios tipos, de sabe, G, A, M, D. Los anticuerpos tipo A, ¿ok?
los linfocitos B que van a fabricar anticuerpos IgG contra el Helicobacter, IgM contra el Helicobacter, IgA contra el Helicobacter, circulan en la sangre. Pero el IgA es el único que circulando por la sangre puede salir de la sangre y aparecer en la saliva. Por eso yo puedo detectar anticuerpos anti-Helicobacter en la saliva. Se formaron en el estómago, viajaron por la sangre y se excretan por la saliva. Como también, ya que algunos anticuerpos circulan en la sangre, pueden aparecer en la orina. Pueden aparecer anticuerpos anti-Helicobacter urinarios. Ahora bien, como dice aquí, los anticuerpos IgG séricos, o sea, circulantes, son para diagnosticar la presencia de Helicobacter, primero, poco sensibles y segundo, poco confiables. Y aquí hago un paréntesis. A pesar de que esto se conoce no de ahorita, sino hace bastante más de una década, no entiendo la razón por la cual se sigue utilizando anticuerpos séricos circulantes para hablar de infección por Helicobacter. Lo que los anticuerpos anti-Helicobacter y cualquiera de estas pruebas, la ureasa, el test de aliento, el cultivo de la biopsia, todos ellos me hablan de presencia de Helicobacter, más no de infección. Y a pesar de esto, no sé por qué, hay médicos en el Perú que cuando los anticuerpos anti-Helicobacter salen positivos, asumen que hay infección por Helicobacter pylori y dan tratamiento erradicador contra Helicobacter. Cuando, como estamos viendo, nos hablan de presencia de Helicobacter, que de ninguna manera es sinónimo de infección por Helicobacter. ¿Listo? Con esto prácticamente yo estoy diciendo, no estamos autorizados para indicar tratamiento erradicador de Helicobacter basado en la positividad de antígenos IgG circulantes en sangre. Eso es una inconducta. Eso no tiene nada de científico y tiene mucho de empírico. Ahora bien, el test de aliento o los test de antígenos fecales, ¿ok? 2 semanas después de haber suspendido inhibidores de la bomba de protones y 4 semanas después de haber suspendido antibióticos o antivenenos que tienen dentro de su espectro antimicrobiano a Helicobacter, pueden servir ¿para qué? No para diagnosticar infección, sino para confirmar la erradicación de Helicobacter luego del tratamiento anti-Helicobacter. Lo que está diciendo, en otras palabras, se puede usar test de aliento no para diagnosticar la infección por Helicobacter, sino solamente para saber si después de haber diagnosticado una infección por Helicobacter pylori, que hasta ahora no sabemos cuáles son los criterios para diagnosticarla, estamos hablando de la presencia de Helicobacter, hay infección, doy tratamiento y para verificar si mi tratamiento es eficaz, puedo hacer test de aliento. A eso se refiere. También puedo buscar antígenos fecales, pero no es una prueba tan popular ni tan usada como el test de aliento. Pero debe ser dado un mes después de haber terminado el tratamiento erradicador con antibacterianos. Listo. Avanzamos. Ahora sí, miremos a Helicobacter pylori desde arriba, como si nos hubiéramos montado en un dron, en un mini dron, y ese mini dron está sobrevolando dentro de nuestro estómago y estamos mirando desde arriba. ¿Así se ve? Voy a ampliar, esta es una fotografía con gran aumento. Todo esto que se ve representa el epitelio gástrico y los Helicobacter pylori que no son de color verde, sino que los han pintado para que podamos visualizarlos mejor. Así está Helicobacter encima del epitelio. Muy bien.
Ahora bien, queda claro que el Helicobacter es miembro de la microbiota. Queda claro que el Helicobacter, su presencia es completamente normal y además necesaria para la maduración de nuestra inmunidad. Sin embargo, el Helicobacter pylori, él reconoce y dice, bueno, yo no soy parte de este sistema. Yo no formo parte de los tejidos de esta persona. Soy un visitante. Y soy un visitante amistoso, hemos celebrado tratado, convenio, pero igual yo sé que la inmunidad podría atacarme, porque la inmunidad dice de mí que yo soy antígeno. Y yo de la inmunidad digo, estos policías me podrían atacar. Por eso es que el Helicobacter pylori, sabiendo que es un antígeno, que es un visitante, que es un elemento que está por sobre nuestra superficie estomacal y no dentro de nuestros tejidos, dice, a mí el ácido, miren, el ácido clorhídrico me mata. Porque el ácido gástrico es bactericida. Nos remontamos a Fisiología 1, cuando decíamos el pH gástrico oscila entre 1 y 3. Ese pH ácido, que lo da el ácido clorhídrico, es bactericida, mata bacterias. Entonces usted dirá, ¿y cómo hace entonces el Helicobacter para poder vivir en un medio ácido donde la mayoría de bacterias mueren? La respuesta es la presencia de ureasa. Miren, como dice aquí, me acerco. El Helicobacter pylori se defiende del ácido con su ureasa, que era lo que venía diciendo. Ureasa que le permite a Helicobacter pylori convertir la urea en amoníaco. En el citoplasma de la bacteria Helicobacter, la urea se convierte en amoníaco. Y ese amoníaco que se forma en el citoplasma es expulsado mediante una bomba de expulsión de amoníaco hacia el extracelular, que para el Helicobacter el extracelular es la luz gástrica. Y ese amoníaco, estando ya fuera del Helicobacter, después de haber sido bombeado hacia afuera de la bacteria, reacciona químicamente con los hidrogeniones y forman amonio, NH4. 4 más, 4 positivo. Déjeme decir una cosa. El amonio es un álcali, es una base. Lo cual implica que la bacteria Helicobacter pylori está rodeada de un microclima alcalino, que lo da precisamente el amonio. Amonio que se forma de la reacción química entre amoníaco y el ácido. Es por eso que el ácido, los hidrogeniones, no están en contacto con la pared celular del Helicobacter. Porque si lo hiciera, el Helicobacter moriría. Y aquí viene una cosa de lo más singular. El Helicobacter pylori está utilizando al ácido que lo mata para poder producir o fabricar una sustancia química que lo defiende. Es una cosa de locos. Porque si en esta reacción química no hubiera hidrogeniones o ácidos, no se formaría amonio. Y entonces los ácidos sí podrían empezar a interactuar con las moléculas que constituyen la pared celular de la bacteria y podrían empezar a destruirla. Interesante. Como extensión de este conocimiento, usted tendrá que decirme, doctor, ¿y los otros miembros de la microbiota? Porque entendemos que el Helicobacter no es el único miembro. Así es. Hay más que por lo menos unas 5 bacterias. Que entonces todas las bacterias que forman parte de la microbiota gástrica, ¿qué cosa, doctor? Le diría yo. Todas tienen ureasa. ¿Usted qué dice? Que sí. Yo también digo que sí, doctor. Ahora entiende por qué el test de aliento basado en el test de ureasa no es específico para el Helicobacter, sino para cualquier bacteria que tenga actividad de ureasa. No sé si me está captando el mensaje. Están ahí, respóndanme en el chat, por favor. Quiero saber si esto ha quedado claro. Necesito estar seguro de esto para poder avanzar. Respondan. Vamos para adelante. Listo, gracias. Listo. Ahora bien, seguimos analizando a este
a este guachimán, como yo le llamo. Bueno, yo uso el término guachimán con mis pacientes, si me entienden bien. Doctor, o sea que todos tenemos Helicobacter, sí, claro. Y encima es una bacteria amiga, sí. O sea que el doctor que me ha tratado ha matado a mi amigo, así es. O sea que es como que lo hubiera despedido al guachimán de la puerta del hospital, sí. Y se pueden meter los ladrones, sí. O sea que me ha dejado medio indefenso, exacto. Sí, pues. Bueno. Ahora bien, todo lo que hemos visto hasta aquí habla de la presencia normal de Helicobacter y las cosas que Helicobacter hace para defenderse de lo hostil que para él resulta el ácido gástrico. Tiene su mecanismo de defensa, la ureasa. Sin embargo, todo ser vivo, sin excepción, se defiende de aquello que lo amenaza. Esa es una ley biológica. Todo ser vivo se defiende de aquello que le resulta una amenaza. Por ejemplo, tener ureasa es un mecanismo de defensa frente al ácido. Entonces, Helicobacter tiene que tener mecanismos de defensa. Me va captando el mensaje. Por eso es que, repito, hasta aquí todo ha sido presencia de Helicobacter. Ya nos vamos a ir metiendo al tema de la infección por Helicobacter pylori. Vamos a leer calmados esto que pongo acá. Fíjense, está en condicional. Si sus adhesinas de Helicobacter, si sus adhesinas, que son unas proteínas, lo unen, ¿a quién? A Helicobacter. ¿Con quién? Con el epitelio. Si sus adhesinas lo adhieren al epitelio gástrico, lo cual nos hace entender que cuando Helicobacter pylori es un miembro de la microbiota y está cumpliendo con su trabajo de defendernos, no está adherido al epitelio. Si es que Helicobacter produce adhesinas y con esas se adhiere al epitelio, ya la cosa va cambiando. Volvamos al ejemplo del guachimán que cuida la puerta del hospital, de mi hospital. Entonces el guachimán está de turno en la puerta del hospital y a veces lo cambian de turno y está cuidando los consultorios. Y se da cuenta que todos los consultorios tienen computadora. Y se da cuenta que cuando los médicos salen de los consultorios, los consultorios se quedan abiertos para que el personal de limpieza limpie. Y de tanto trabajar, se da cuenta que la computadora del escritorio alcanza en su mochila. Hasta que un día, el guachimán decide meter una computadora en su mochila. Volvamos acá. En algún momento Helicobacter pylori, y la ciencia no sabe por qué, empieza a producir adhesinas. ¿Cuál es mi teoría, la mía? La teoría que yo tengo para que Helicobacter empiece a volverse como ese guachimán que ya quiere hacerle daño a la institución donde vive y de la cual vive, es que la inmunidad empieza a atacarlo. La inmunidad, las células empiezan a dispararle sus proteínas para dañarlo. Esa es mi teoría. La ciencia no sabe por qué en algunas personas Helicobacter, que siempre fue miembro de la microbiota, es más, Helicobacter se ha demostrado, el profesor Raúl León Barúa, que ya falleció y que fue mi maestro en Cayetano y a quien yo quería mucho, lo respetaba mucho por sus dotes de investigador y de señor además. Él demostró que Helicobacter pylori ingresa al estómago de los seres vivos aproximadamente a los 2 años de vida. Y ahí empieza a vivir en el estómago. Entonces, si es que Helicobacter empieza a producir adhesinas, se va a pegar al epitelio, cosa que normalmente no ocurre. Y puede también empezar a producir citotoxinas, que también son proteínas. La citotoxina, que son 2, CAG-A y VAC-A.
Me puedo adelantar. La citotoxina Ca es la que ha sido inmiscuida, relacionada con el potencial canceroso que el Helicobacter podría tener. No todos los Helicobacter producen adesina, no todos los Helicobacter producen citotoxinas Ca y VAC-A. Pero si es que produce citotoxinas y produce proteasas y produce lipasas, todo esto, el ADN del Helicobacter, uno dice, pero ¿por qué el Helicobacter va a fabricar lipasas, proteasas, citotoxina Ca, VAC-A? ¿Por qué? La respuesta es, ¿por qué? Pues será. Yo le doy de comer a mi perro y normalmente mi perro no me muerde. Pero no es imposible que me empiece a atacar. No se sabe, es un misterio. Mi hipótesis es que algo la perturba y algo la molesta el Helicobacter. Porque no es que me venga un nuevo Helicobacter. El Helicobacter que ingresó a mi estómago cuando era niño es de la misma especie del que ahora tengo, sino que se va multiplicando y teniendo mitosis. O sea que el ADN es el mismo. No me dirán, no, esa es otra cepa. No, no, es la misma. O sea, bueno, si sus adhesinas lo unen al epitelio y sus citotoxinas Ca, VAC-A, proteasas y lipasas lo dañan al epitelio, fíjense, ya empieza a dañar el epitelio. Este epitelio dañado, agredido, lanza la clarinada de alerta. Prende las alarmas, suena la sirena y dice, el amiguito este se ha quitado la máscara y ha empezado a atacarnos. Malagradecido, vivía en el estómago, comía del estómago y ahora nos ataca. El epitelio lanza la alarma. Fíjense, el epitelio libera quimiosinas y citocinas. Las células del epitelio gástrico dañadas por estas proteínas de la bacteria Helicobacter liberan citotoxinas y citocinas que son para atraer, para llamar, para activar células inmunes, como son neutrófilos y linfomononucleares. Cuando digo linfomononucleares, usted sabe que me refiero a linfocitos y monocitos. Van al lugar. ¿Qué pasa? Célula epitelial está rota, sí, me ha roto una lipasa de esta bacteria que está, pero se supone que es nuestra amiga, se supone, pues mira cómo se ha puesto. ¿Ok? Y estos neutrófilos y linfomononucleares que llegan al llamado del epitelio dañado, liberan a su vez sus quimiosinas y citocinas, pero para agredir a Helicobacter. O sea, hay una respuesta al ataque. Hasta ahora sigue siendo un interrogante, ¿por qué Helicobacter empezaría a atacar? Bueno, esto sí es que el primer evento en este entuerto es la agresividad que adopta Helicobacter, porque se entiende que durante mucho tiempo no ha sido un agresivo. ¿Ok? Eso es un interrogante para la ciencia. Yo tengo mi hipótesis, ya se las dije, pero lo cierto es que, resumen y conclusiones, hay dos ejércitos. Uno que, si bien era antígeno, se hizo pasar como amiguito. De repente trabajó como amigo defensor por mucho tiempo, pero por alguna razón que la ciencia no hace, empieza a agredir el epitelio. El epitelio dañado libera citoquinas y quimiosinas y citoquinas y atrae células inmunes que a su vez le lanzan a la bacteria citocinas y quimiosinas. Y hay un cruce de disparos. Y el epitelio está en el centro, cual pan con pescado. No sé si hasta ahí estemos, no debería estar fuera de dejarme entender. Basta de palabras, vamos a las imágenes. Mire, me acerco lo más que puedo. Observe, esta es una biopsia. Es una biopsia de mucosa gástrica. Estas son las glándulas gástricas. Aquí está el epitelio gástrico. Esta es la lámina propia. Lo que llama la atención
hay una cantidad inmensa de puntitos picnóticos, azules, muy azules. Son los núcleos de los linfocitos y monocitos. Y usted dice, ¿tantos? Tantos. Normalmente es así, ¿no? Entonces estos son los linfocitos que han acudido al llamado del epitelio dañado. Exacto. Ok. Una vez más, ya estamos hablando de infección por Helicobacter. Y como usted quiere saber cómo se llama esta imagen, ¿sabe usted cómo la describe el patólogo? Cuando ve incrementado el número de linfocitos en la lámina propia, como lo está viendo aquí, el patólogo escribe gastritis crónica. Por lo tanto, la gastritis crónica es un diagnóstico microscópico, no es clínico, ni mucho menos endoscópico, es microscópico. Usted está prohibido de utilizar la palabra gastritis crónica si no hay endoscopía y biopsia de por medio. No hay forma. Médico que en su informe de endoscopía escribe gastritis crónica, ese doctor no sabe de lo que está hablando. No tiene la menor idea. Como decimos en términos jocosos, está hablando piedras. No sabe de lo que habla. La gastritis crónica es un diagnóstico microscópico. Y cuando hay gastritis crónica, la gastritis crónica, esto que está viendo, es uno de los criterios que tienen que estar presentes para hablar de infección por uno, no el único. Muy bien. Avanzo. Ya ni sé qué cosas. A ver. Ahí está. Como dice abajo, gastritis crónica, y entre paréntesis pongo infección por Helicobacter, porque como he dicho, la gastritis crónica es uno de los criterios que debemos ver microscópicamente para decir acá hay infección por HP. Seguimos. Ahora en dibujitos. Bueno, muy brevemente. Esto de acá representa un capilar de la mucosa gástrica, de la lámina propia de la mucosa gástrica. Y esto de acá es el epitelio gástrico. Estas cosas verdes vienen a ser Helicobacter pylori. Ya hemos dicho que Helicobacter pylori produce sus citotoxinas, BAC-A, CAG-A, produce adhesinas, etc. Dañan al epitelio y el epitelio dañado envía quimiosinas y citoquinas para que salgan de la circulación neutrófilos. Los neutrófilos que circulan detectan la presencia de quimiosinas y citoquinas y se extravasan mediante la diapedesis, como lo sabe usted, y le dicen, se acercan al epitelio y dicen, ¿qué pasa, epitelio? Me han mandado a llamar, acá estoy. Lo mismo pasa con los linfocitos T y con los linfocitos B. Salen de la circulación y se acercan al epitelio herido. El epitelio que envió quimiosinas y citocinas. Aquí destaco el rol de una célula que hemos conocido en fisiología, que es la célula dendrítica. Miren aquí. La célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos. Fíjense cómo uno de los pseudópodos de la célula dendrítica está en contacto con el Helicobacter y está transmitiendo a través de su citoplasma información para sus jefes, para los linfocitos. Eso lo hemos visto cuando hemos hablado de mucosa intestinal, pero hay células dendríticas también en el estómago, por supuesto. Muy bien. Bueno. Cuando hay gastritis crónica, miren lo que viene. Me acerco. ¿Qué cosa cree usted que sea esto? Esto es una úlcera péptica. ¿Está claro? Podemos invertir el orden. Si un paciente va porque tiene epigastralgia, doctor, me duele, ya he tomado el omeprazol, no me calpan los antiácidos, me duele, doctor. Le voy a programar una endoscopía. Y en endoscopía le encuentro esto, una úlcera péptica en el duodeno. Tomaré biopsias. ¿Para ver qué? Para ver si hay gastritis crónica. Si hay gastritis crónica
y además está la presencia de Helicobacter pylori, que es el segundo criterio, y además veo que el epitelio está dañado, digo, tiene los tres criterios: la presencia de la bacteria, el epitelio dañado y, en tercer lugar, la gastritis crónica, es decir, el aumento de número de linfocitos en la lámina propia. Conclusión: infección gástrica por HP. Aquí sí hay indicación para matar a la bacteria. Como yo vuelvo al guachimán, si al guachimán lo detecto que en su mochila se lleva una computadora, ¿qué hay que hacer? Hay que botarlo, pues. Listo. Pero eso no significa que cualquier guachimán que entre al hospital lo voy a tener que botar. Porque hay guachimanes que hacen su trabajo bien. La mayoría de Helicobacter cumple con su trabajo de ser el miembro de la microbiota que es. ¿Ok? Entonces, no sé si va quedando claro. No sé si va quedando claro. Por supuesto que la mayoría de úlceras pépticas son causadas cuando hay infección por Helicobacter, sí. Pero no toda úlcera péptica es causada por gastritis crónica y HP, no. Por ejemplo, en el Zollinger-Ellison, cuando hay un tumor gastrinoma productor de gastrina, hay úlceras pépticas, buscamos en la biopsia, no hay gastritis crónica, Helicobacter está presente, pero no hay gastritis crónica. Y uno dice, bueno, gastritis crónica no hay Helicobacter hay porque tiene que haber. Ahí no hay razón para pensar que Helicobacter sea el causante de la úlcera, no de ninguna manera. Es cuando están los tres criterios, todos microscópicos que hemos mencionado. Doctor, entonces no hay ningún factor de riesgo para que una infección por HP, que Helicobacter, amigos, sea... No, pues, no se sabe, esa es una incógnita. Nosotros vamos al revés, en el sentido de que si yo a ese paciente que está ahí, Juan Pérez, le echo endoscopía porque tiene dolor epigástrico persistente y encuentro úlcera, ¿cuál es mi paso siguiente? Voy a tomar biopsia para saber si hay infección por Helicobacter. Si la hay, tengo que erradicar. Claro. Si veo en la mucosa y no hay infección, no hay gastritis crónica, digo, oye, de repente esta úlcera no es por Helicobacter, por infección por HP, sino de repente es un Zollinger-Ellison. Bueno, seguimos. Esto que ve usted aquí, como dice el texto, es enfermedad clínica, en este caso úlcera péptica, asociada a Helicobacter pylori. ¿Asociada por qué? Porque Helicobacter pylori sí está teniendo que ver. Como el guachimán. Oye, tu mochila, el guachimán, me parece un poco más grande. No, que siendo, a ver, ábrela. ¿Qué es esta computadora aquí? Está robando. Bueno. Caray, me salí, perdonen. Ok, avanzamos. Ahora vamos a mirar los tres criterios, todos microscópicos, para hablar de infección por HP. Bien, aquí tiene usted una microscopía de mucho aumento. Está en el máximo aumento, 100x. Y usted me dirá, doctor, ¿por qué aquí lo veo de azul y por qué aquí lo veo de marrón y negro? Porque aquí está pintado con hematoxilina eosina y aquí está pintado con la coloración de plata. La coloración de plata es la coloración gold estándar para visualizar Helicobacter. Vamos a mirar, atención. Esto que ve aquí es una glándula gástrica. Se entiende que esta es la lámina propia y cada una de estas estructuras negras es el núcleo de un linfocito o de un monocito. Y podemos ver el epitelio, se ve medio marrón, medio anaranjado por las sales de plata. La coloración de Worting-Starry. La coloración de plata, Worting-Starry, es la coloración de oro, gold estándar, para visualizar Helicobacter. Solo que es una coloración cara porque es a base de plata.
En cambio, la coloración hematoxilina eosina, como la que está aquí, solo que aquí está a una visión muy panorámica. En cambio, aquí estamos con el máximo aumento. Ok. Ahora bien, miremos. Coloración de Worting-Starry, como les dije, y coloración HE, hematoxilina eosina, es la alternativa. Por costos. En el Perú hacemos hematoxilina eosina, ¿no? Ahora bien, primero de los 3 criterios diagnósticos que son microscópicos, obviamente. Número 1, la llamada señala a Helicobacter pylori, que como ve usted se ve negrito. Se ve negrito. Todas estas, me acerco, todas estas estructuras negritas son Helicobacter pylori. Lo tengo que ver, ahí está Helicobacter pylori. ¿Ok? Número 2, el epitelio dañado, células epiteliales del estómago rotas, porque han sido atacadas, como dije, por la citotoxina CAC-A, VAC-A, por las adhesinas, por las proteasas, por las lipasas que produce Helicobacter pylori. Y número 3, lo que ya conocemos, que el aumento de linfomononucleares en la lámina propia, cosa que nosotros llamamos gastritis crónica. He aquí los 3 elementos. Así tiene que ser visto. Con coloración Worting-Starry o con coloración HE, pero tienen que estar los 3 elementos. Ahora bien, si es que la microscopía de la mucosa gástrica muestra Helicobacter pylori, que es el número 1, más daño del epitelio, que es el número 2, más gastritis crónica, podemos entonces ahí recién decir infección por Helicobacter. ¿Está claro? Sí, creo que debe estar claro. ¿Estamos claros, colegas? A ver, por favor, háganme saber. Estamos claros, avanzamos. Bien. Ahora sí. Cifras, doctores. El médico necesita cifras para sustentar su teoría, sus conocimientos teóricos, quiero decir. 70% de peruanos, 7 de cada 10 peruanos, ya está. Tenemos Helicobacter. Usted sabe que una de las definiciones de normal es lo que atañe a la mayoría de la población. Y ya que 7 de cada 10 tienen Helicobacter, entonces lo normal es tener Helicobacter. Yo, por ejemplo, tengo Helicobacter y no tengo ninguna molestia gástrica. Y al revés, no porque tenga una molestia gástrica se la voy a atribuir a Helicobacter pylori, salvo que haya infección, ¿no? Infección y enfermedad clínica, o como la úlcera péptica que usted ve aquí. Como la que ve acá. Ahí está. Bueno, 67%, pero lo tenemos. Es unos cuantos puntos porcentuales más de lo que hay en los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la infección por HP alcanza al 50% de la población. Del 40 y 50%. Y es la misma que en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica, donde nuestros niveles de salubridad son menores que los de países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, pues 7 de cada 10 latinos y peruanos tenemos la bacteria contra 5 de cada 10 o 4.5 de cada 10 americanos, para hacer una comparación en el norte del continente. Y esta información la he obtenido a partir de una publicación peruana del año 2020 y otra es una... Sí, este es otra vez este es otro artículo del 2017, pero estudios peruanos. O sea, esta es información nacional. Listo. Se entiende que ese 3 de cada 10 que no tiene la bacteria son los que no son normales. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes Helicobacter, no? Que es un concepto que choca contra el común razonar de la gente. La gente dice, si tienes Helicobacter, mátalo porque te va a dar cáncer.
Estamos viendo aquí que los problemas por Helicobacter ocurren cuando hay infección por Helicobacter. Es decir, gastritis crónica, epitelio dañado y presencia de Helicobacter. Los tres son criterios microscópicos. Listo. Como dije, la metagenómica nos revela que otros ureasa positivos conviven con Helicobacter. Como les dije, Helicobacter no es el único ureasa positivo que vive en el estómago humano. Ahí lo tiene usted. Hay proteobacterias, hablo del estómago, bacteroidetes, firmicutes y actinobacterias. Proteobacteria, bacteroidetes, firmicutes y actinobacterias. Todos ellos, más Helicobacter, son ureasa positivos. Conviven con Helicobacter. Ahora entiende por qué el test de aliento positivo no es sinónimo de infección por HP. Puede significar firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria o proteobacteria, o sea, cualquiera de ellos. Espero estar siendo claro. Y estos son conceptos que a veces hasta los especialistas no los tienen muy claros, ¿eh? Pero en fin. Listo. Ahora sí. Vamos. Ahora que ya sabemos qué cosa es presencia y qué es infección por HP, ahora sí vamos a ver cómo meterle un martillazo, cómo matar el Helicobacter cuando esté indicado. Usted ya me entendió y dice, doctor, yo voy entendiendo que el Helicobacter no hay que matarlo por el solo hecho de encontrarlo. Así es. Tendría que encontrarlo, tendría que encontrar que ha dañado al epitelio y que ha generado gastritis crónica. Correcto. Ahí sí lo tengo que matar. Sí, siempre y cuando haya, junto a estos hallazgos microscópicos, estas condiciones médicas. He aquí las indicaciones para dar tratamiento erradicador. Como dice aquí, a hoy, o sea, a nuestros años 2023, son indicaciones para dar tratamiento erradicador contra el Helicobacter pylori si es que a Helicobacter pylori lo encontramos asociado a, junto con, acompañando a, número 1, úlcera. Úlcera péptica, del duodeno o del estómago. ¿De acuerdo? Que puede ser en este momento o que dice, a mí me encontraron úlcera hace 2 meses. ¿Se la trató? No. Ok. Entonces, si hay una úlcera péptica, como esta, en estómago duodeno, y la microscopía nos encuentra que hay la infección por Helicobacter, ahí, aun cuando no nos conste de que Helicobacter haya causado la úlcera, y luego voy a explicar cómo es que una infección gástrica por HP puede causar la úlcera, lo vamos a ver. Aunque no nos conste, podemos decir hay que matar la bacteria. Se dice así, por acuerdo, por consenso. Segunda indicación. ¿Usted ve qué cosa cree que es esa bola, ese bulto de allí? Es un tumor. Es un tumor del estómago, porque usted está viendo aquí el endoscopio. Ahí está el endoscopio, miren, me acerco. Ahí está. Este es un tumor. Si al tomar biopsia este tumor me encuentro con que es un linfoma MALT, tejido linfoide asociado a la mucosa, MALT, y la microscopía me dice que hay pocas mitosis, yo digo, este es un linfoma MALT gástrico de bajo grado. ¿Por qué de bajo grado? Porque tiene pocas mitosis. Si a este paciente con este tumor gástrico le encuentro infección por HP en la biopsia, le atribuyo
a Helicobacter ser la causa y doy tratamiento erradicador. Linfoma mal gástrico de bajo grado es la segunda gran indicación. Tercera, mire aquí, primero mire esto de la izquierda. Le hacen una endoscopía al paciente y le encuentran esta lesión elevada. Es una lesión elevada, usted está viéndola. Entonces, eso no es una úlcera, obviamente. Es una lesión elevada. El médico en ese momento hace ecoendoscopía o ecografía endoscópica, como usted lo quiera decir, la cual permite saber si esa lesión elevada sobrepasa o no sobrepasa la muscularis mucosae, que como dijimos en Fisiología 1, es el límite anatómico entre mucosa y submucosa. Si la muscularis mucosae es tocada por esa lesión elevada, por esa lesión que podría ser un cáncer, si la ecoendoscopía mira, dice esto no toca la muscularis, entonces usted dice, esto puede ser un adenocarcinoma. Voy a tomar biopsias de allí y analizo el microscopio y encuentro adenocarcinoma gástrico, que será temprano por el hecho de que la tumoración, adenocarcinoma, no sobrepasó la muscularis. Y encontramos Helicobacter. Hay que erradicar la bacteria y hay que sacar el adenocarcinoma. Y acá a la derecha está la mucosa gástrica después de haber retirado el adenocarcinoma gástrico temprano, retirado mediante la mucosectomía, que como su nombre indica es extirpar la mucosa, donde estaba la lesión. ¿Por qué? Porque no sobrepasaba la muscularis. Eso se hace endoscópicamente. Y claro, se hace en otra sesión, porque en la primera sesión tomamos biopsia para ver la naturaleza de la lesión, adenocarcinoma, hago la ecoendoscopía y tomo la biopsia más allá del tumor para ver si hay infección por HP. Si la hay, extirpo la lesión endoscópica o quirúrgicamente y además erradico bacterias. Por eso dice la tercera gran indicación es adenocarcinoma gástrico resecado endoscópica o quirúrgicamente. La resequé y encuentro Helicobacter, doy tratamiento erradicador. Y en los últimos 10 años, como dice aquí, esto es una lesión elevada que al ser biopsiada terminó siendo un cáncer gástrico temprano elevado, porque hay cáncer gástrico temprano que son deprimidos, este es uno elevado. Los adenocarcinomas tempranos elevados se llaman de tipo 1. Bueno, y aquí la resección endoscópica mediante mucosectomía, a través del endoscopio. En los últimos 15 o 20 años se agregaron 2 indicaciones más, que para mí son muy tiradas de los pelos, pero bueno, son los acuerdos de mayoría. Número 1, o número 4 en todo caso, familiares consanguíneos de primer grado de alguien que haya tenido cáncer gástrico. Es decir, si el papá tiene cáncer gástrico, el hijo, que no tiene cáncer gástrico, pero sí tiene infección por HP, erradicamos la bacteria bajo el supuesto de que Helicobacter pylori pudiera causarle adenocarcinoma, que sigue siendo una hipótesis. Eso es una hipótesis que no ha sido probada, no ha sido demostrada. Esta es la cuarta gran indicación. Erradicarle la bacteria a parientes de primer grado de personas que hayan tenido adenocarcinoma gástrico. Y la quinta indicación, que es hipermega recontratirada de los cabellos, es dispepsia funcional. Dispepsia funcional es una serie de síntomas inespecíficos que por ahí que un poquito me duele la parte alta del estómago, que me siento medio pesado, etcétera, ya. Contra esta sí estoy en total desacuerdo. Yo en mi práctica médica no erradico la bacteria porque hay dispepsia funcional, ¿no? Pero hay colegas que lo hacen. Para ser honestos,
la impresión que tengo es que la industria farmacéutica obviamente ha influenciado sobre la comunidad médica para que esto... No es un secreto que la industria farmacéutica sí tiene poder de digamos, intervenir, ¿no? Sesgar un poco las decisiones de carácter médico. Esto no es ninguna novedad y no creo estar diciendo algo descabellado, ¿no? Ocurre, hay relatos históricos de sobra que nos dan cuenta de que esto... Entonces, a mí me parece que es un interés que por ahí ha ido, ¿no? Dispepsia funcional y le encuentras infección por HP, hay que erradicar, ¿no? En cambio, lo que decíamos, enfermedad clínica, pues es esto, ¿no? Úlcera péptica es enfermedad clínica por la infección por HP. Linfoma MALT, adenocarcinoma. Es una hipótesis, no se tiene claro, pero por consenso de hecho, mira, si encontramos un adenocarcinoma y encontramos infección HP, hay que matarla. Bueno. Ahora vamos a analizar un poco más. La infección, cuando la infección por HP está en el antro, ojo, cuando la infección por Helicobacter está en el antro del estómago, aquí les prometí que íbamos a averiguar cómo así una úlcera del antro gástrico, una infección por HP en el antro genera úlceras. Aquí está la explicación. Cuando la infección de Helicobacter está en el antro, esta presencia inflamatoria de Helicobacter en el antro aumenta la liberación de gastrina, porque en el antro gástrico es donde está la mayoría de las células G que producen gastrina. Parecería ser que en este disparo, en este encuentro de disparos, las citotoxinas, la citotoxina Ca, VAC-A, las proteasas de la bacteria, versus las citotoxinas y quimiosinas de las células inmunes. Parecería que este enfrentamiento inflamatorio entre dos ejércitos induce a que la célula G libere más gastrina. Al haber más gastrina, hay más producción de ácido, y al haber más producción de ácido, tal como vimos en fisiología 1 y 2, a más ácido, más pepsinógeno se convierte en pepsina. Al haber más pepsina, la pepsina empieza a digerir las proteínas que comemos, pero también empieza a digerir las proteínas de las células del epitelio gástrico o duodenal y causan esto. Y entonces, esto hace que aparezca la mayor producción de ácido, hace que aparezca úlcera en el antro, o la úlcera prepilórica antes del antro, como la úlcera duodenal. En otras palabras, cuando la infección HP está en el antro, usted esperaría que aparezca úlcera péptica en el antro o en el duodeno. En cambio, cuando la infección gástrica está en el cuerpo del estómago, ocurre atrofia de la mucosa gástrica. Atrofia de la mucosa gástrica. Y al haber atrofia de la mucosa gástrica, la cantidad de ácido, en vez de aumentar, disminuye. Y al haber menos ácido, se forma úlcera gástrica. Aquí la úlcera gástrica ya no es por aumento de pepsina ni de ácido. Y esa úlcera gástrica que aparece en el contexto de la hipocloridia, poca cantidad de ácido clorhídrico, y en el contexto de una atrofia de la mucosa gástrica, es donde puede aparecer el adenocarcinoma gástrico. Entonces, las úlceras del cuerpo, los cánceres del cuerpo, los adenocarcinomas del cuerpo, pueden deberse cuando, de acuerdo a las hipótesis que se trabajan, porque son hipótesis todavía, pueden estar relacionadas a infección corporal y adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, pero en el cuerpo del estómago. Muy bien, ¿ok? Ahora bien,
60% de las úlceras duodenales y 40% de las úlceras gástricas tienen infección por Helicobacter en el antro y en el cuerpo respectivamente. Dicho al revés, de cada 100 personas con úlcera péptica duodenal, a 60 les voy a encontrar infección por HP en el antro. Y de cada 100 personas con úlcera péptica gástrica, les voy a encontrar infección por HP en el cuerpo. O sea, la úlcera prepilórica, antral, se asocia a infección antral por Helicobacter. Y la úlcera gástrica corporal, no la antral, sino la corporal, y también el adenocarcinoma, se asocian a infección corporal por Helicobacter. ¿De acuerdo? La úlcera vuelve a venir en el 10% de pacientes que recibieron terapia erradicadora. Se reulceran 10 de cada 100, 90 de cada 100 a quienes con úlcera péptica, a quienes se les erradicó la bacteria, ya no vuelven a ulcerarse. Solo 10 de cada 100. Ahora bien, en cambio, cuando a la úlcera péptica solo la has tratado con inhibidor de la bomba de protones y no tomaste biopsia y no te enteraste si había no infección, y si la hay y no la tratas porque no tomaste biopsia, entonces el 70% de úlceras pépticas donde no se erradica el Helicobacter vuelven a venir. De aquí usted extrae un conocimiento. Usted dice, doctor, entonces en úlcera péptica, la erradicación del Helicobacter para los pacientes con úlcera péptica, el beneficio que les da es que ya no se reulceran. Así es, ya no se reulceran. Es decir, que los que tienen úlcera péptica y no se les hace biopsia y no se les erradica la bacteria porque nunca se enteran de que hay infección, esos son los que vuelven a ulcerarse, sí. 7 de cada 10 se vuelven a ulcerar, sí, 70%. Entonces, una vez más, si en el examen, como ha venido, ¿cuál es el mayor beneficio que le da al paciente que tiene úlcera péptica? ¿Qué beneficio le da la erradicación de la infección? La respuesta es una sola: reducción de la recidiva. Pasamos al linfoma MALT. El linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa MALT es cuando es de baja agresividad, fíjense, es un tumor de linfocitos B. El linfoma MALT es un cáncer de células B. Listo. Si la lesión, el linfoma MALT, no ataca los ganglios ni se sobrepasa de la submucosa, o sea, solo llega a la mucosa, entonces la erradicación del Helicobacter, escuchen, logra, no me van a creer, logra la desaparición del tumor en el 70% de los casos. Puede parecer increíble que un cáncer desaparezca matando una bacteria. Pues este es el ejemplo. ¿De acuerdo? Pero tiene que tener estas condiciones. Ser un linfoma MALT de, como le dije, de baja agresividad, o sea, de pocas mitosis, cosa que se ve con el microscopio. Ahora que hemos visto las 5 indicaciones, úlcera péptica, linfoma MALT, adenocarcinoma gástrico temprano, extirpado, familiar consanguíneo directo de alguien con cáncer gástrico y dispepsia funcional. Ahora que ya sabemos cuándo erradicar, vamos a ver cómo erradicar. Vamos. Hay 2 terapias. La terapia triple anti-Helicobacter y la terapia cuádruple. Muy bien. La terapia triple se utiliza o se debe utilizar si es que en esa población donde ocurre la úlcera y la infección
la resistencia de Helicobacter frente a claritromicina es menor al 15%. Pero si en una ciudad se me ocurre pues este chimbote, por darle un ejemplo, la resistencia de Helicobacter a la claritromicina fuera mayor al 15%, ya no debo utilizar terapia triple. Precisamente porque Helicobacter resiste a uno de los antibacterianos, que es la claritromicina. Entonces, cuando la resistencia de la bacteria frente a claritromicina es menor al 15%, usted puede dar la terapia triple, que está constituida por un inhibidor de la bomba de protones, antibiótico 1 y antibiótico 2. Sin duda, el antibiótico 1 más popular es la amoxicilina. 1000 miligramos, o si quiere usted, 1 gramo, 2 veces al día, BID, bis in day. Y el segundo antibiótico es claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, bis in day, BID. Alternativamente podría utilizarse, si es que el paciente fuera alérgico a la amoxicilina, metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas, cuides quarter in day, cada cuarto de día, o sea, cada 6 horas. ¿Ok? Y el inhibidor de la bomba de protones puede ser cualquiera. Sin duda, el omeprazol es el más popular, pero se puede utilizar lansoprazol de 30 o también el omeprazol de 20, el pantoprazol de 40 o el rabeprazol de 20 miligramos. Todos ellos bis in day cada 12 horas. O se podría dar esomeprazol de 40 una vez al día. Como dice, cada día, cada 24 horas. Ahora, lo más popular, los empaques que ya vienen en el mercado comercial, vienen una tableta, una cápsula de omeprazol, 1 gramo de amoxicilina, que pueden ser 2 tabletas juntas de 500, y la tableta de 500 de la Claritro. Se toma en la mañana y se toma en la noche porque es 2 veces al día. ¿Ok? Ahora bien, sin embargo, en el Perú, la resistencia de Helicobacter frente a claritromicina es del 36%. Esto es estudio nacional, ¿eh? Entonces, en el Perú, no deberíamos utilizar la terapia triple. Cuando tengamos frente a una de esas 5 indicaciones, no debe utilizarse terapia triple, porque la resistencia de nuestro Helicobacter es de 36%. La terapia cuádruple, que se usa para cuando la resistencia es mayor al 15% y está formado de un inhibidor de la bomba de protones tal como en la terapia triple, o sea, omepra cada 12, lansoprazol 30 miligramos cada 12, o como hemos dicho, pantoprazol de 40 cada 12, o el rabeprazol de 20, ¿no? Igual, más subsalicilato de bismuto, 524 cada 6 horas. Antibiótico 2, metronidazol, 250 cada 6 horas. Tercer antibiótico, tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas. ¿Listo? Ya está. Entonces, bismuto, metro y tetra. Listo. Ahora bien, todos estos, el esquema triple o el cuádruple, son por 14 días. Y el inhibidor de la bomba de protones, que como usted sabe, el efecto de un inhibidor de la bomba de protones es 24 horas. Y uno dice, pero si una tableta, una cápsula cada 24 horas permite reducir la producción de ácido, ¿por qué tendríamos que tomarla 2 veces al día?
Esa es la pregunta, si con una sola basta, ¿por qué dos? La razón es la siguiente. Cuando damos un inhibidor de bomba de protones a doble dosis, porque dar 20 de omeprazol en la mañana y 20 en la noche es el doble de la dosis estándar, que es 20 miligramos al día. Cuando logramos eso, inhibimos al ácido más intensamente que cuando damos una sola toma. Al inhibir más intensamente la producción de ácido, ¿se acuerda la reacción química donde el amoníaco reacciona con el ácido para formar amonio? En esa reacción química, cuando damos inhibidor de la bomba a doble dosis, quitamos de la ecuación el ácido. Por lo tanto, el amoníaco no se puede convertir en amonio. Y al no haber amonio, que es un álcali, el microclima alcalino que rodea a cada bacteria se adelgaza, se empequeñece y eventualmente desaparece, permitiéndole a los pocos ácidos que se forman llegar hasta la pared celular de la bacteria y empezar a romperla. No sé si me está quedando claro. Como dice aquí, el inhibidor de la bomba a doble dosis inhibe a Helicobacter pylori. ¿Por qué? ¿Por qué lo inhibe? Lo inhibe porque le está quitando un elemento que la bacteria necesita para fabricar su protector, que es el amonio. ¿Protector contra quién? Contra el ácido. Y al ser así, al tener ya la pared celular golpeada por los pocos ácidos que llegan, llega el bismuto, llega la tetraciclina, lleva el metronidazol y empiezan cada uno a hacer su trabajo. Cuando hay úlcera péptica, después de estos 14 días de tratamiento, el inhibidor de la bomba de protones, ya solo, sin antibióticos, se debe mantener por 4 semanas. Muy bien. Se ha hablado por allí que la terapia secuencial, que el paciente muchas tabletas toma, se ha intentado hacer la terapia secuencial, que implicaba dar inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina por 5 días. Y luego, inhibidor de bomba más claritro más metro por 5 días más. Secuenciales. No ha resultado ser más efectiva ni que la terapia triple ni que la terapia cuádruple. Por lo tanto, hasta hoy se sigue utilizando la terapia triple si es que la resistencia de Helicobacter claritro es menor a 15%, cosa que en el Perú no sucede así, donde es cercana al 36%. Muy bien, avanzamos. Aquí está la hipótesis de trabajo que plantea que la infección por HP hace entrar al paciente en una secuencia que termina en cáncer. Mire aquí, Helicobacter pylori llevaría, en términos probabilísticos, llevaría al adenocarcinoma gástrico a través de una secuencia. La secuencia obviamente es temporal y se calcula que hay 5 años entre un estadio y otro. Empezaría con gastritis por Helicobacter, o sea, linfocitos, epitelio dañado, etc. Eso llevaría a la atrofia gástrica, sobre todo, como hemos visto, cuando la infección es del cuerpo, porque cuando es del andro, la úlcera es antral o duodenal. Pero cuando la infección por HPV en el cuerpo, aparece, como hemos dicho, úlcera gástrica corporal o adenocarcinoma. Para esta hipótesis es que está referida la infección por HP en el cuerpo. Entonces, gastritis que lleva atrofia, y la atrofia, como hemos dicho, hace que haya menos ácido en vez de más ácido. La atrofia de la mucosa gástrica hace que el epitelio gástrico sufra una metaplasia. El epitelio gástrico, cuando la mucosa está atrófica, es como que dijera, bueno, nosotros, el epitelio gástrico, estamos programados para resistir el baño ácido. Pero hace ya años que hay poquito ácido. Si no vamos a recibir más baño ácido, que es lo que nos correspondería, convirtámonos pues en un epitelio que parezca intestinal, ¿no? Como el epitelio del yeyún o por ahí, que a donde el ácido casi ni llega.
el epitelio gástrico se transforma en un epitelio tipo intestinal, como lo vamos a ver en fotos. Usted sabe que el epitelio intestino se caracteriza por la presencia de las células caliciformes. Ahora usted va a ver. Entonces, gastritis crónica, corporal, como hemos dicho, atrofia de mucosa gástrica, metaplasia, de la metaplasia, displasia y de la displasia, adenocarcinoma. Estos son los estadios, ¿no? que se presume generen esta secuencialidad. Y acá está, vamos a ver cada uno de ellos, endoscópica y microscópicamente. Aquí tiene usted el aspecto de una gastritis, así se ve el estómago cuando hay gastritis crónica. Así se ve cuando hay atrofia. Miren cómo la mucosa gástrica está tan adelgazada que permite que veamos los vasos submucosos que están en la capa submucosa. Ahí se ven, fíjense, me acerco. Mire la vasculatura. Esto es atrofia, la mucosa gástrica está totalmente adelgazada, atrófica. Una mucosa como esta genera poco ácido. Luego, la metaplasia gástrica, que se ve así, y cuando le ponemos un gran aumento al endoscopio, se ve así, que tiene un aspecto medio cerebroide, ¿no? Como en mosaicos. Así se ve. Bueno, la displasia se ve endoscópicamente así. Me acerco. Esto es el píloro, ahí está el duodeno, y aquí se ve esta estructura, que usted me diría con justa razón, pero parece un adenocarcinoma gástrico temprano elevado, como el que vimos en la figura anterior. Sí, pero como hemos dicho, es lesión elevada, y la última palabra la dirá la microscopía, hay que tomar biopsias. Y a veces nos dicen, no, adenocarcinoma, pero hay displasia. Y luego, ya esto, sí, pues esto ya es un cáncer. Esto se ve tumoral, se ve feo. Eso es desde la perspectiva endoscópica. Veamos desde la perspectiva microscópica. Fíjense, la gastritis, ¿recuerdan ustedes los linfocitos y toda la cosa? Miren las glándulas gástricas, comparen. Miren, la glándula gástrica es profunda. Aquí, miren, totalmente atrofiada la mucosa. Siempre hay un montón de linfocitos. Acá hay gastritis crónica, pero hay atrofia glandular. Este estómago produce muy poco ácido, porque como disminuye la profundidad de las glándulas gástricas, hay menos células parietales. Y si hay menos células parietales, pues hay menos ácido. Mire usted aquí. Uy, caray, me salí. Acá. A lo que les prometí, la metaplasia. Fíjese usted, me acerco. Dígame si no parece una vellosidad intestinal, esto y esto. Y miren las células caliciformes, las Goblet cell. Sin embargo, esto es mucosa gástrica. Metaplasia, transformación en un epitelio que parece intestinal. Luego aparece la displasia. Microscópicamente, algunos núcleos ya son, fíjense la intensidad de los núcleos picnóticos, ya algunos muy intensos, otros menos intensos. Usted sabe que en estos núcleos bien picnóticos es porque el ADN se está replicando. Hasta que finalmente aparece el adenocarcinoma. Acá está. Este es, por ejemplo, un adenocarcinoma donde hay células en anillo de sello. Así como los antiguos romanos y griegos firmaban sus tratados poniendo su sello. Ahí hay una especie de anillo. Esta es una célula donde el citoplasma ha sido empujado hacia la periferia y todo el citoplasma está ocupado por una vacuola de moco, de mucina. Este es el cáncer en células en anillo de sello, uno de los adenocarcinomas gástricos más agresivos. Muy bien, sin embargo, esto es endoscópico y microscópico. Ahora vamos a ver cómo es lo clínico, que es lo más importante. Nosotros de buenas a primeras no hacemos endoscopía ni biopsia. Nosotros hacemos endoscopía y biopsia de acuerdo a los síntomas. Veamos. Mire, desde gastritis
hasta displasia, el paciente podría, esto puede poner los pelos de punta, podría, dice, no tener síntomas. Doctor, ¿qué? O sea, ¿yo puedo tener metaplasia y no tener síntomas? Así es. ¿Qué? ¿Y puedo tener displasia y no tener síntomas? Sí. ¿No duele? No. A veces, y la minoría de veces, puede haber una especie de dolor o malestar epigástrico. A veces pueden haber náuseas. Pero en la inmensa mayoría de casos, el paciente tiene cualquiera de estos, esto o esto, y está comiendo su rico ceviche, su ají de gallina. No pasa nada, no hay ninguna. Estoy con un apetito feroz y puede tener la persona esto o hasta esto. Ahora, atención, suele erróneamente atribuírsele a cada uno de estos 4, se le atribuye por error síntomas que en vez de corresponder a gastritis, atrofia, metaplasia, porque estos generalmente no dan síntomas, se culpa de que síntomas como, ay, como y me siento pesado, o como y me arde un poco la boca del estómago, o como y siento que la quemazón se me va para arriba, o como mi comida, y bueno, y cada vez que como mi comida siento estas 3 cosas, pesadez, un poco de ardor y pirosis. Y se le atribuye a estos síntomas que nada tienen que ver ni con gastritis, ni con atrofia, ni metaplasia, ni displasia, se les atribuye que Helicobacter, porque se entiende que aquí arriba está Helicobacter, aquí también y aquí también. Se le atribuye a Helicobacter pylori ser el causante de esto, cuando en verdad pesadez postprandial, ardor epigástrico postprandial y pirosis postprandial son síntomas de lentitud gástrica, paresia gástrica. Entonces, cuando el paciente tiene pesadez o ardor, el médico le hace endoscopía y le encuentra esto. Y le encuentra gastritis crónica y dice, no será úlcera péptica lo que tiene, ni linfoma MALT, ni adenocarcinoma temprano, ni tiene pariente de primer grado con cáncer, pero califica, entra en la 5ª indicación que es dispepsia funcional. Ahí metemos acá pesadez, ardor, metámoslo ahí, damos tratamiento. Le dan tratamiento erradicador, con test de aliento comprueban que ya no hay actividad ureasa positiva y el médico le dice, señor, vamos, brinque de alegría y felicíteme. ¿Por qué? Brinque y dígame, ya no tengo molestias, ya no tengo Helicobacter. Bueno, doctor, Helicobacter efectivamente ya no tengo porque la prueba de aliento que me ha mandado usted dice que ya no la tengo. Pero la verdad es que sigo igual. No puede ser, no, sí puede ser, doctor. Yo no voy a venir a pagar su consulta para que me diga que yo no siento lo que siento. No se pase, doctor. Plop. ¿Me va captando? La verdadera causa es la lentitud gástrica, que hace que el paciente sienta que después de comer la comida se queda allí. ¿Por qué? Porque efectivamente se está quedando allí. El estómago no vacía el contenido gástrico al duodeno. Y como hemos visto en fisiología, cuando el alimento está en el estómago produce ácido. Si más tiempo se queda la comida, más ácido produce el estómago. Eso causa la epigastralgia y la pirosis. Pero no era Helicobacter. Por eso usted mató el Helicobacter y esto no se resuelve. No se modifica ninguno de estos, no cambian y los síntomas no cambian. Muy bien. O si no, es síntomas de paresia gástrica que se los atribuyen. Dice, claro, ¿cómo no va a tener pesadez si mira lo que tiene? ¿Cómo no va a tener ardor si mira que está así su mucosa? Y hay médicos que dicen, mire, señor, venga, mire cómo está su estómago, aquí está la foto. Y el paciente dice, claro, ¿cómo no voy a tener ardor, pesadez y pirosis si tengo esa cosa? Y claro. Y el médico le transmite la idea de que cuando matemos la bacteria, todo esto se va a ir. Y el paciente dice, doctor, yo sigo igual. A veces los síntomas son de paresia intestinal, como lo vimos en Fisiología 1. Distensión abdominal,
borborismos, flatulencia y a veces diarreas inexplicables. ¿Qué tienen que ver esos síntomas de hinchazón, ruidos, flatulencia y diarrea con el estómago? Nada. No me van a creer, pero hay médicos que dicen, claro, ¿cómo no va a tener diarrea y gases y mira cómo está pobrecito su estómago? O sea, la bacteria esa causa. No, usted mata a la bacteria, el paciente sigue igual. Como lo prueba, ¿qué es lo que demuestra que esto que decimos, esto de atribuirle erróneamente a gastritis, atrofia, metaplasia, los síntomas que en verdad corresponden a paresia gástrica y a paresia intestinal? ¿Cómo lo comprobamos? ¿En qué nos basamos para decir que es así? Nos basamos en el hecho de que los síntomas persisten después de haber dado tratamiento para erradicar el Helicobacter, lo cual prueba una sola cosa. El Helicobacter no tenía nada que ver con estos síntomas. Yo sé que esto no es muy fácil, doctores, pero necesito saber si están ahí. Ahora bien, ya cuando el paciente tiene saciedad o llenura precoz, dice, con 3 cucharadas ya estoy lleno, doctor, y dejo casi todo el plato. Y encima empieza a bajar de peso y se pone pálido o me hace un sangrado, una melena, una cosa así. Ya cuando esto es así, el paciente ha estado acá. Pero obviamente, para llegar a cáncer, de acuerdo a esta hipótesis, ha tenido que haber todos estos estadios que fueron silenciosos. Muchas veces la gente, por primera vez, hace un sangrado, todo el mundo piensa que es úlcera, le hacen endoscopía y le encuentran esto. Le encuentran esto, un cáncer. Dice, pero doctor, pues señor, ¿por qué te está aguantando el dolor? ¿Cuál dolor? Si a mí no me duele. Lo que yo tengo es con poca cucharada me hiero, ya estoy bajando de peso, estoy medio pálido, anémico. Nunca me ha dolido. Estas lesiones raramente duelen. Uy, ahora bien. Ahí está. Entonces, fíjense. Ahora, cuando yo erradico la bacteria, ¿qué puedo esperar como médico? Cuando el paciente le ha encontrado gastritis y Helicobacter o atrofia de la mucosa gástrica y Helicobacter, y yo erradico la bacteria, la erradicación de la bacteria mejora, pero no elimina estas microscopías. Es decir, bajará un poco el número de linfocitos, mejorará un poco el tamaño de las glándulas que aquí están atrofiadas, pero no desaparece la cantidad excesiva. Disminuyen los linfocitos, pero la gastritis crónica no se va. ¿Qué prueba esto? ¿Qué demuestra esto? Que el Helicobacter pylori no era la causa. Si yo sigo viendo linfocitos después de erradicar el Helicobacter, ¿qué significa? Que las bacterias, que las células inmunes que estoy viendo aquí no han llegado a la mucosa por culpa del Helicobacter. Esa no ha sido la razón. Otra cosa ha tenido que motivarlos a que los linfocitos se apertrechen en la mucosa gástrica. Y como dije inicialmente, ¿quién tiró la primera piedra? ¿Habrá sido el Helicobacter con sus adhesinas, su citotoxina KHBK? ¿O habrán sido las citoquinas y quimiosinas liberadas por los linfocitos? En mi opinión, la primera piedra la lanza nuestras células inmunes. Y los linfocitos no llegaron a la mucosa gástrica por el Helicobacter. Algo hizo que se convocaran allí. Ya después discutiremos eso. Estos son los hechos y las hipótesis yo se las digo en voz alta, ¿no? Ahora bien, en otras palabras, nunca le prometa a un paciente que su gastritis crónica va a desaparecer. Eso nunca va a suceder. Nunca. Y si el paciente a quien usted le promete es un abogado, un cura, un militar, y usted prometió eso, o es un periodista, ya fue, doctor. Usted ya fue. Van a hacer un reportaje de usted diciendo, este doctor me prometió, acá está su voz grabada con cámara escondida. Me dijo, una vez que yo mate el Helicobacter, se van a desaparecer. Mentira, me han vuelto a hacer biopsia. Mire, está igualita que la primera. No ofrezca lo que no va a poder cumplir.
Ahora bien, de metaplasia a displasia, incluido carcinoma, por más que erradiquemos el Helicobacter, ni estas endoscopías ni estas microscopías van a cambiar. No se le ocurra ofrecer desaparecer la metaplasia gástrica en un paciente con Helicobacter pensando que la erradicación del Helicobacter va a desaparecer la metaplasia. No va a desaparecer, ni la displasia tampoco, y mucho menos el adenocarcinoma. Ahora bien, vamos a tener que terminar este estómago para poder avanzar. Sí, sigo, tienen que resistir. Ahora bien, ya que la pepsina digiere proteínas, normalmente las proteínas que comemos, ya que la pepsina digiere proteínas, su exceso, o sea, el exceso de pepsina, cosa que ocurre cuando más ácido actúa sobre el pepsinógeno para formar más pepsina. Listo. Ya que la pepsina digiere proteínas, su exceso, cuando hay mayor producción de ácido, digiere el exceso de pepsina, va a causar digestión, va a digerir las proteínas del estómago, las proteínas del epitelio gástrico, del epitelio duodenal y hasta del epitelio esofágico en el caso de que haya reflujo gastroesofágico. O sea, la pepsina le va a hacer huecos a la mucosa gástrica, duodenal o esofágica siempre y cuando haya reflujo, pues obviamente. Muy bien. La pepsina y el ácido son los responsables de los síntomas y son los responsables de las lesiones que nosotros vemos en la úlcera péptica, síntomas y lesiones que vemos en el daño que los AINES le hacen a la mucosa gástrica, son los síntomas y lesiones del reflujo gastroesofágico y también del síndrome de Zollinger-Ellison, que es el gastrinoma productor de gastrina. Por lo tanto, el bloqueo de la secreción ácida resulta ser fundamental, imprescindible en estas situaciones. Por ello, cuando hay una úlcera péptica, nosotros nos damos un medicamento antipepsina. Estamos dando un medicamento que inhiba la producción de ácido porque sabemos que a más ácido va a haber más pepsina. Y la úlcera péptica se llama péptica porque lo causa ¿quién? La pepsina, pues. Porque si fuera el ácido el que hace la úlcera péptica, se llamaría úlcera ácida, se llama úlcera péptica. Ahí está. Esta es la célula parietal u oxíntica y estas que están a los costados, estas son las células principales u oxífilas, como lo hemos visto en Fisiología 2. Aquí están los receptores en la célula parietal, los receptores a donde llega la acetilcolina, a donde llega la gastrina, y receptores donde llega la histamina, que como vemos en Fisiología 2, acetilcolina, gastrina e histamina son los tres estimuladores o secretagogos más potentes de ácido. Y cada uno de estos tres, como vimos en Fisiología 2, tiene un receptor en la célula parietal. Entonces, acetilcolina, gastrina e histamina hacen que el ácido que estaba en el citoplasma de la célula parietal vaya hacia la luz. ¿Ok? Y en la luz, como hemos visto, el pepsinógeno se convierte en pepsina. Cuando la cantidad de ácido es normal, el pepsinógeno será atacado y formará pepsina. Cuando la cantidad de pepsina es normal, porque la cantidad de ácido secreta es normal, la mucosa gástrica está normal. Ahora veamos qué pasa cuando aumentó la cantidad de ácido. Si hay más ácido, va a haber más pepsina. Acá hay más pepsina que acá. Miren lo que la pepsina le hace a la mucosa gástrica. Primero le causa una erosión, que es una destrucción superficial de la mucosa gástrica. ¿Qué pasa cuando se sigue formando aún más ácido? Entonces va a haber aún más pepsina. Y cuando hay más pepsina, ahora tenemos la úlcera. La úlcera implica la destrucción de toda la capa mucosa con potencialidad para ir hacia la submucosa, hacia la muscular, perforar la serosa y llegar a la cavidad peritoneal.
porque una úlcera puede penetrar y perforar. ¿Ok? Entonces, úlcera. En este contexto tiene usted que saber y recordar algo. Toda úlcera, no solamente la úlcera péptica, doctores, toda úlcera, sin excepción, puede cicatrizarse espontáneamente. La úlcera péptica, aún sin tratamiento y aún sin erradicación, puede cicatrizar, porque los fenómenos de cicatrización van a entrar en juego. Sin embargo, lo que tienen que saber es que toda ulceración, cuando cicatriza, se estenosa la luz del segmento donde estaba la úlcera. Y esto aplica no solo para úlceras pépticas, aplica para cualquier tipo de úlcera, úlcera traumática o infecciosa. Si no, imagine usted lo que le hace clamidia trachomatis a la uretra del varón, la estenosa, pues. Cuando un urólogo mete traumáticamente su sonda Foley, genera una úlcera traumática, ¿qué pasa en la uretra? Se estenosa. Así que esto que hablo aplica no solo a úlcera péptica. Con respecto a úlcera péptica, después de la úlcera péptica siempre va a haber una zona de estenosis de la luz, producto de la cicatrización. Por eso es que, como dice aquí la figura, estenosis. La estenosis se llamará péptica si se forma, donde hubo una úlcera péptica. Entonces, aquí tiene usted estenosis que viene después de la úlcera. Si la estenosis fue en el duodeno, va a haber estenosis duodenal. Si la estenosis fue en el antro o cerca del píloro estomacal, pues habrá estenosis. Si la úlcera aparece en el esófago, pues hablaremos de una estenosis esofágica, estenosis péptica esofágica. Porque después de toda úlcera viene una estenosis. Entonces, aquí estoy representando a la célula parietal. A esta célula de color anaranjado la represento aquí. Y esta serpentina enorme no representa sino a la bomba de protones. La bomba de protones es una proteína de membrana que se encuentra en la membrana celular de la célula parietal. Tiene, como hemos visto en Fisiología 2, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa se encarga de atacar al ATP, alfa ATP. La subunidad alfa rompe al ATP para que libere su energía. Y con esa energía la subunidad beta bombea protones. A con A, B con B. La subunidad alfa ataca al ATP y la subunidad beta con esa energía que sale del ATP bombea los protones. Listo. Aquí está el protón. Si hubiera hipotéticamente un solo protón aquí y aquí afuera hubiera 10 a la 6 protones, o sea, 1.000.000 de protones, y aquí solo uno, usted dice, doctor, lo normal es que donde haya 1.000.000 de protones, los protones o ácidos, estoy dando por hecho que usted sabe que protón es igual que ácido o igual que hidrogenión, estoy dando eso por hecho, ¿eh? Lo normal es que la cantidad, en todo caso, las moléculas se muevan de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. ¿Cuál sería el flujo normal de los hidrogeniones? De la luz al citoplasma. Pero la bomba de protones le da la contra a esto, por eso se llama bomba. La bomba de protones coge ese único protón y lo bota hacia donde hay 1.000.000 de veces más de protones. Por eso es que toda bomba, como la bomba de protones, necesita energía y ATP. La luz canalicular, que es la luz gástrica. Ahora bien, atención. El inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, el inhibidor de la bomba de protones ingresa a la célula parietal. Cuando usted le da su omeprazol, pantoprazol, etcétera, el inhibidor de la bomba de protones ingresa a la célula parietal y es secretada hacia los canalículos, que es la luz que está aquí afuera, la luz del estómago, por cierto. En la luz,
el inhibidor de la bomba se vuelve o se convierte en sulfonamida. Y como sulfonamida, ojo, se une a la subunidad alfa. Específicamente al azufre, que es parte de su aminoácido cisteína. De repente en el examen de residentado de ENAM dice, ¿a qué parte de la bomba de protones es que se unen los inhibidores de la bomba de protones? Claro, después de que se convierten en sulfonamida, la respuesta es a la subunidad alfa. ¿A qué aminoácido? Cisteína. ¿A qué parte de la aminoácido cisteína? Al azufre. Porque la cisteína y metionina, como saben ustedes, son aminoácidos azufrados. Y esto anula la hidrólisis del ATP. ¿Qué subunidad de la bomba de protones se encargaba de hidrolizar al ATP? La subunidad alfa. Ahí se une. Una vez que la subunidad alfa está bloqueada por el inhibidor de la bomba y no se libera energía, entonces sin energía la subunidad beta queda impedida de bombear ácidos o protones o hidrogeniones, que es lo mismo. Ahora mírelo. Aquí está la tableta de omeprazol o pantoprazol o lo que usted quiera. Usted la toma por la boca, llega al estómago, pasa al intestino, se disuelve la tableta, se libera el inhibidor de la bomba, se absorbe por la vena mesentérica superior, llega al hígado, el hígado lo deja pasar a la suprahepática y el inhibidor de la bomba de protones ya está en toda la circulación general. Llega al ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, sigue siendo omeprazol, pantoprazol, lo que fuera, y sale por el tronco celíaco y se va por la arteria coronaria estomáquica. Y en las arteriolas y capilares, por los pies, por aquí, ingresa el inhibidor de la bomba de protones. Mírenlo así. Este es el inhibidor de la bomba, se absorbe, ocurre a nivel del intestino. El inhibidor de la bomba entra en los capilares, primero los capilares de la vena mesentérica y bueno, vena porta, hígado, suprahepática, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho. Bueno, ya sabe usted, arteria aorta y ahora tronco celíaco, arteria coronaria estomáquica y por los capilares. Mire, sígalo, capilar, ahí está el inhibidor de la bomba, aquí está, el IBP, mírelo, sigue en el capilar. El IBP se mete por los pies de la célula parietal y atraviesa su citoplasma. Ahí está, doctores. Hasta que llega a la luz. En la luz, como les dije, se convierte en sulfonamida. Y como sulfonamida, se une a la subunidad alfa de la bomba de protones, aminoácido cisteína, radical azufrado. Listo. Gastroenteropatía causada por AINES. La gastroenteropatía causada por AINES es muy conocida. De cada 100 personas que consumen AINES, de cada 100, ya que el AINE es un analgésico, 75% de personas que por tomar un AINE para, no sé, pues dolor de rodilla o lo que usted quiera, 75 de los 100 no tienen ninguna molestia estomacal, porque el AINE está ejerciendo su efecto analgésico. Solo 25 de cada 100 hacen síntomas. Que me arde, que estoy nauseoso. De todos los que hacen síntomas, de cada 100 pacientes que sí hacen síntomas, no encontramos lesión solo en 20. Pero en el 50% de ellos que se hacen síntomas encontramos erosiones. Y en el 30% úlceras. En otras palabras, los pacientes que tienen síntomas cuando toman AINES, 8 de cada 10, 80% van a tener o erosión o úlcera. Solo 2 de cada 10 o 20% no van a tener ninguna lesión a la endoscopía. Ahora vamos a los que
a los que no hacen ningún tipo de síntomas. De cada 100 pacientes usuarios de AINES que no dan ninguna molestia y le hacemos endoscopía, no vamos a encontrar lesión en la mitad de ellos, pero en la otra mitad vamos a encontrar o erosiones o úlceras. ¿Me capta la idea? ¿Cómo es que un AINE cualquiera, selectivo o no selectivo, o sea, un COX-2 selectivo, igual? Claro, los AINES selectivos, los COX-2 específicos, son menos gastrolesivos, pero no es que no sean gastrolesivos, son menos gastrolesivos. Aquí les dejo, para que lo lean, el mecanismo por el cual los AINES dañan la mucosa gástrica. Aquí lo van a ver, lo dejo para que lo revisen. Ahí está en la llamada anaranjada, amarilla en este caso. Listo, vamos a hacer una pausa chiquitita y volvemos con firmeza para hablar de este segundo bloque. Muy bien, pausa y volvemos.